Ya. En la clase de hoy vamos a ver lo que es el método del costo mínimo. Ya. En la anterior clase vimos lo que era método de la esquina noroeste. Entonces les repito, lo que les decía anteriormente en los anteriores videos era que el método en sí consiste para la primera tabla. Después de la primera tabla ya vamos a ir aplicando lo que es si es degenerado o no, y ver si es la mejor solución, haciendo otra tablita extra, ¿no? Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora igual, digamos, ¿no? La primera tabla va a consistir en el método del costo mínimo. Después de esa tabla y después de ver si es degenerado y si es la mejor solución, lo que se aplica ya es lo mismo para cualquier método, ¿ya? Eh, a ver, antes de empezar hay una consulta que dice si bueno, que la LIC les hizo un ejercicio con epsilon, es lo mismo, dice, ¿no? No entiendo muy bien tu pregunta. O sea, cuando hay epsilones es cuando es un ejercicio degenerado, ¿ya? Cuando es degenerado, nosotros lo que hacemos es adicionar epsilones en la tabla para que nos ayuden, para que no sea degenerado, ¿no? Y en base a eso, bueno, vemos si puede que sí, puede que no entre el epsilon en el circuito, digamos, ¿no? Y ahí hay otras reglas más que lo hemos visto en la anterior clase, ¿no? El video ya está colgado, entonces ustedes lo pueden ver, que hemos hecho con epsilons, qué hay que hacer. Pero en sí, epsilon es como anotar cero, ¿no? Otros autores, otros docentes anotan cero, digamos, ¿no? Es como si, digamos, de una empresa A mande a la ciudad uno epsilon, digamos que es cero, por decir, ¿no? Entonces mandaríamos cero unidades de esa mercancía o de ese servicio, digamos, a esa ciudad. Pero, como les digo, eso ya lo hemos visto en la anterior clase, entonces pueden revisarlo. Eh, Ahora vamos a hacer un ejercicio con el método del costo mínimo. Ya. Entonces, este ejercicio es del anterior semestre. Del anterior semestre, ¿ya? Donde nosotros vemos lo que es la guía de ejercicios que estaba, ¿no? Para ese semestre. Entonces, ahí les planteaba este ejercicio, ¿no? Donde, bueno, se dice que hay bueno, hay dos represas, ¿ya? Estas represas suministran agua a tres ciudades. Cada empresa puede suministrar hasta 50 millones de galones por día. Cada ciudad quisiera recibir 40 millones de galones de agua por día. Por cada millón de galones de demanda diaria no cumplidas hay una multa, ¿ya? O sea, aquí hay ciudades interesadas en el agua y hay represas que pueden distribuir, ¿ya? Y si no se llega a cubrir, digamos, esa cantidad de agua, entonces hay una multa, ¿ya? Después dice, en cada ciudad, perdón, en la ciudad uno es de $20 la multa, en la ciudad 2 la multa es de 22 y en la ciudad 3 es de 23, ¿ya? En la siguiente tabla entonces se va a mostrar los costos que para enviar 1 millón de galones de agua desde la represa hasta la ciudad. Se desea minimizar la suma de costos de escasez y de transporte, ¿ya? Entonces, en este caso seguimos viendo minimización, ¿ya? Tienen que saber que si estamos hablando de costos, queremos minimizar costos, ¿no? Y aquí nos están diciendo que, bueno, se desea minimizar la suma de los costos de escasez y de transporte, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que pasa? Aquí ya me están mezclando términos, ¿no? Digamos, están diciendo, el transporte me cuesta, digamos, de la represa uno a la ciudad uno me cuesta 7, digamos, de la represa uno a la ciudad 2 8, digamos, ¿no? De la represa uno a la ciudad 3 me cuesta 10. De la represa 2 a la ciudad uno 9, de la represa 2 a la ciudad 2 7 y de la represa 2 a la ciudad 3 8, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, ahora en dólares, ¿no? Entonces, este es el costo en dólares, ¿ya? Siempre que hagan este tipo de ejercicios con planteamiento y les den unidades monetarias, usen las que están respectivamente, o sea, si es dólar, si es boliviano, si es
euro o lo que sea, ¿no? Ustedes deben usar siempre cuando justifiquen su respuesta. Eh, bueno, entonces aquí nos están dando dos represas, tres ciudades y nos están dando multas adicionales que no están en esta tabla, ¿no? Entonces son valores que deberíamos agregar acá, ¿ya? También, ¿qué más no está en la tabla? Es, por ejemplo, que cada represa puede suministrar 50 millones de galones por día, ¿no? Entonces, ahí ya nos están dando otro dato, ¿no? O sea, o sea, la oferta, digamos, ¿no? De cada represa es 50 millones, ¿no? La represa uno puede dar hasta 50 millones y la represa 2 también hasta 50. Eh, ¿Qué más? Mm, Y cada ciudad quiere recibir 40 millones, ¿ya? Cada ciudad quiere recibir 40 millones. Entonces, eso vendría a ser que la demanda, ¿verdad? La demanda de cada ciudad. Cada ciudad desea recibir eso, entonces sería la demanda. ¿Ya? Uh, entonces, veámoslo, el ejercicio. Acá. ¿Ya? Uh, entonces, esa es la tabla que nos están dando tal cual. Aquí yo lo único que he hecho es agregar la oferta y la demanda. ¿Ya? La oferta y la demanda. Todavía no he agregado la escasez. ¿Ya? Todavía no he agregado la escasez. Eh, Ahora, la forma de agregar la escasez es algo bastante peculiar, se podría decir, ya que lo normal ustedes que harían acá es primero ver si está balanceado, ¿no ve? Nos fijamos si está balanceado, pues no está balanceado, ya que la oferta es 100 y la demanda es 120. Entonces, ¿qué harían muchos acá? Lo que harían muchos es anotar una represa número 3, digamos, ¿no? Anotar una represa número 3 y, bueno, con esta represa número 3, entonces, bueno, ya yo balance el problema, digamos, ¿verdad? Pero en este caso, lo único que haríamos es agregar la escasez como parte, digamos, de una oferta, ¿no? Eh, para balancear el problema. O sea, en vez de anotar represa 3 vamos a anotar escasez. Nada más. ¿Ya? Entonces aquí está la escasez y aquí está el precio de por multa, digamos, ¿no? Que nos han dado 20, 22 y 23. De esa forma yo estoy anotando acá, ¿ya? Ya, si se dan cuenta no estoy anotando 0, 0, 0, ¿no? Que hacíamos antes para balancear. ¿Por qué? Porque se nos dice que la escasez también nos va a costar algo, ¿no? Entonces por eso lo estoy introduciendo yo a la tabla de costos, ¿ya? Por eso. Porque si hay escasez en la ciudad no me van a cobrar 20 dólares. Si hay la ciudad 2 22, ¿no? O sea, por cada galón me van a cobrar una cantidad. Entonces, lo que nosotros queremos hacer es tratar de minimizar estos costos, ¿no? Sabemos de entrada que va a haber escasez, ¿no? ¿Por qué? Porque la oferta es 100 millones, ¿no? Es 100 millones de galones por día, pero las ciudades, las tres ciudades, necesitan 120 al día, ¿no? Entonces, de antemano ustedes pueden decir, ah, bueno, las ciudades necesitan 120, pero las represas solo pueden dar 100 al día, ¿no? Entonces, es obvio que va a haber una escasez acá, ¿verdad? Entonces, por eso se agrega la escasez como costos, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ya, dependiendo en qué ciudad haya escasez, va a haber una multa, ¿ya? Eh, entonces, lo que vamos a hacer nosotros, ¿qué es? Una vez que hemos hecho este balanceo, tomando en cuenta la escasez, ¿no? Aquí quiero recalcar, no estoy adicionando otra represa número 3 y estoy adicionando costo cero, ¿ya? Aquí lo que estoy haciendo es añadir la escasez porque así me lo está planteando el problema, ¿no? Es muy diferente a que me lo plantee así, a que no me diga nada. Cuando a ustedes no les digan nada, ustedes recién el rato de balancear, bueno, ponen una represa ficticia y ponen costo cero, ¿no? Pero en este caso, la escasez sí me está costando algo, ¿no? Entonces, por eso yo lo agrego a la tabla de costos. Quiero ser repetitivo con esto porque es algo importante, ¿ya? Eh, una vez que han hecho esto, han balanceado en este tipo de ejercicio, por ejemplo, con la escasez, esta variable
podríamos decirle adicional para balancear. Entonces, una vez hemos hecho esto, ya podemos proceder a hacer el método del costo mínimo, ¿ya? Entonces, el método del costo mínimo, ¿qué es lo que nos indica? Como su nombre nos está mencionando, es buscar al costo menor, ya el menor de toda la tabla. Buscamos en todos los costos, ¿no? Todos estos son los costos, ¿no? Desde el 7 hasta el 23. Todos esos son nuestros costos. Entonces, yo debo buscar al más pequeño, al menor, ¿ya? En este caso, ¿qué deberíamos hacer? Tenemos al 7 y hay otros 7, ¿no? Que están empatando acá. Entonces, cuando hay un empate, da igual cuál tomen, ¿ya? O sea, es cualquiera. Pueden empezar por el 7 de arriba, por el de abajo, por donde ustedes quieran, ¿ya? Para que no sea similar al método de la esquina noroeste, yo por ejemplo voy a escoger este, ¿ya? Voy a escoger este y voy a asignarle aquí la cantidad mínima entre 40 y 50. ¿Cuál es el mínimo? 40, ¿no? Y está con fórmula acá el Excel, ¿no? Mínimo de esas dos casillas, ¿ya? Entonces, obviamente este 40 se va a volver 0 porque ya, o sea, ya se va a cumplir con la demanda de la ciudad 2. Pero aún esta represa número 2 va a tener todavía una oferta de 10, ¿no? O sea, la represa 2 va a mandar 40, pero le va a quedar 10 todavía, ¿no? Por lo tanto, hemos cumplido con la demanda de la ciudad número 2. Una vez hecho eso, entonces el siguiente paso del método del costo mínimo, ¿cuál es? Seguir buscando a los más pequeños de las casillas que todavía pueden ser asignadas, ¿no? Con algún valor. Por ejemplo, estas casillas pueden ser asignadas, estas no pueden ser asignadas y estas pueden ser. Porque aquí ya estamos cumpliendo, ¿verdad? Aquí ya estamos cumpliendo. No puedo volver a asignar otro valor acá. No tendría sentido, ¿verdad? Si ya estamos cumpliendo con la oferta de la ciudad 2, no tendría sentido mandarle 10 galones más, digamos, ¿no? Perdón, 10 millones de galones más, no tendría sentido. Entonces buscamos, aquí el 7, 9, 20, 10, 8 y 23. ¿Cuál es el más pequeño? Pues es el 7. Entonces agregamos acá entre 40 y 50. ¿Cuál es el más pequeño? Anotamos acá, ¿ya? También va a ser el 40. Nos va a quedar 0 y nos va a quedar 10 en oferta. Entonces aquí 40 anotamos. Estaríamos cumpliendo con la ciudad número 1. ¿Ya? Cumplimos con la ciudad número 1. Por lo tanto, las siguientes casillas que nos quedarían por anotar algo serían estas, ¿verdad? Donde, bueno, me fijo de esas casillas cuál es el que tiene costo mínimo. En este caso el costo menor sería 8, ¿verdad? Entonces aquí anoto el valor mínimo entre 40 y 10. Va a ser 10, ¿verdad? Aquí me queda 30 y aquí ya me quedaría 0, ¿ya? Mucho ojo, aquí me va a quedar 0, ¿ya? Entonces aquí estamos cumpliendo con la oferta de la represa número 2. Todavía tengo dos casillas por asignar, entonces, bueno, entre 23 y 10, ¿cuál es el más pequeño? Va a ser 10, ¿no? Entonces aquí igual de la misma forma agrego 10. Y una vez teniendo el 10 acá, todavía me queda en esta parte 20. O sea, en la demanda me sigue quedando 20, mucho ojo. Y acá en la oferta también 20. Entonces el mínimo entre 20 y 20 va a ser 20, ¿verdad? Entonces ya aquí me quedaría 0, 0, 0, 0. Todo esto se va a hacer 0. Entonces nos quedaría la tabla así. Si nosotros aplicamos el método del costo mínimo, nos quedaría así, ¿ya? Entonces hasta esta parte quiero saber si alguien tiene alguna duda o consulta con respecto al método. En sí el método es ese, ¿no? Ese es el método. Ya, creo que nadie tiene dudas, ¿no? O sea, el método, como ven, es sencillo. Lo único es lo que viene más adelante, que es más repetitivo, ¿no? Que ya hemos visto del método de la esquina noroeste, aquí lo vamos a repetir. ¿Ya? Vemos, hacemos la prueba de degeneración. ¿Qué es la prueba de degeneración? Es la cantidad de casillas asignadas en la tabla 1 debe ser igual al número de filas más el número de columnas menos 1.
Casillas asignadas. Tenemos una casilla, 2, 3, 4 y 5, ¿no? Entonces, casillas asignadas va a ser 5. Número de filas, 3. Número de columnas, también 3, ¿ya? Ojo que las filas y las columnas se cuenta de la parte de los costos, digamos, ¿no? Lo que contiene costos. No se cuenta, cuidado, estén contando a la demanda como una fila o a la oferta como una columna, digamos, ¿no? Nada que ver. Eh, entonces, una vez hacen eso, va a ser, bueno, filas 3 columnas 3 menos uno nos va a dar 5. Entonces, cuando se cumple esta igualdad, quiere decir que no es degenerado, ¿ya? Eh, en la clase anterior vimos cuando sí es degenerado, ¿no? Cuando esa igualdad no se cumple, o sea, digamos 5 es distinto de, digamos que me sale 6 por decirles, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que debo agregar la cantidad de epsilones que hagan que tenga la misma cantidad de casillas asignadas, ¿no? Si digamos es 5 distinto a 6, entonces debo agregar un epsilon. Si digamos es 5 distinto a 7, entonces debería agregar 2 epsilones, ¿no? Y así los epsilones necesarios, ¿ya? Pero en este caso no debo hacer eso, ¿ya? No debo hacer eso. Entonces, paso directo a armar esta tabla de acá, donde esta tabla lo que nos va a indicar que es si esta es la mejor solución, ¿no? Ahorita hemos aplicado el costo mínimo, ok, pero no quiere decir que nos va a botar la mejor solución. Puede haber una solución mejor a esta. Y lo que les decía antes también era que no importa el método que ustedes estén usando, siempre deben llegar al mismo resultado. Puede que un método les tome 5 tablas y otro método les tome 2, pero el resultado debe ser el mismo, ¿ya? Eh, el rato de usar esta tabla de ver si es la mejor solución, lo mismo, ¿no? Puede haber casos donde hay empates y uno se vaya por un camino y otro vaya por otro camino, ¿no? Entonces, eso igual puede implicar a que tal vez el ejercicio, a pesar de que estén haciendo el mismo método, eh, puede que alguien tal vez tenga una tabla extra o una tabla menos, ¿no? Entonces, eso siempre puede variar, ¿ya? Entonces, una vez que ya tenemos esta tablita, ¿no? Donde aquí estamos anotando los costos de las posiciones donde han sido asignadas. Por ejemplo, en la represa 1 y la ciudad 1 el costo es 7, he puesto 7 acá. Después, ¿cuál más he asignado? Esta, ¿verdad? Ciudad y represa número 2, el costo es 7. Represa 1 y ciudad 3, el costo es 10, he puesto 10. Aquí represa 2, ciudad 3, he puesto 8 el costo. Y finalmente la escasez y la ciudad 3, he puesto 23, ¿no? Es de las casillas que han sido asignadas, que son esas 5, ¿no? Si tienen 5 casillas asignadas, entonces, ¿qué hacen en la prueba de generación? Obviamente aquí también deben tener 5 costos, ¿no? Si en esta tabla, digamos, hubiera 4, entonces aquí debería haber 4, ¿no? Y así. Según la cantidad que ustedes asignen, debe ser la misma cantidad de ahí. Una vez hacen eso, ¿cuál era el otro paso? El otro paso es darnos un número cualquiera, puede ser negativo, puede ser positivo, puede ser una fracción, no importa, ¿no? Pero la cosa aquí es que sea lo más sencillo posible, ¿ya? Eh, pueden partir de cualquier lado, pueden partir de acá, pueden partir de aquí atrás, no importa, ¿ya? Eh, lo que yo les recomiendo siempre es partir con números fáciles, sean ceros, unos, que es lo más fácil de calcular. Eh, por ejemplo, yo voy a partir, digamos, con un cero acá. Si este cero, digamos, yo parto con ese cero, o sea, el número con el que van a partir siempre es arbitrario, pueden darse ustedes. Y ya con ese número arman lo demás. Por ejemplo, digamos, si yo parto con cero acá, para llegar al 7, ¿cuánto me falta? 7, ¿verdad? Cero más 7 va a ser el 7 que está aquí. Ahora, este cero también afecta a toda esta fila, ¿no? Entonces va a afectar a este 8. Entonces al 0, ¿cuánto le falta para llegar al 8? 8, ¿verdad? Este 8 va a afectar a toda la columna. Del 8 al 10, ¿cuánto me falta llegar? 2, ¿no? Del 2 al 7, ¿cuánto me falta? 5. Eh, del 8 al 23, ¿cuánto me falta? 15, ¿no? Entonces así es como he llenado estos valores.
Y estos valores que se den es un punto de inflexión para que, por ejemplo, el docente, la docente se dé cuenta si se están copiando o no. ¿Por qué? Porque no todos van a pensar igual, ¿no? Uno puede partir con cero en esta casilla, digamos, pero alguien puede partir con cero acá, aquí puede partir con... Entonces, por ende, todos los números van a cambiar, ¿ok? Entonces, aquí mucho ojo, ¿no? ¿Qué números se dan, qué números se ponen? Porque aquí es fácil darse cuenta, ¿no? ¿Quién puede estarse copiando, digamos, un ejercicio y quién no? Una vez hacen esto, deben partir las casillas que están totalmente en blanco, o sea, que no tienen costo aquí arriba en la esquina, que no tienen costo. A esas casillas las parten en dos, ¿ya? Donde la parte superior va a ir la suma de estos números con rojo, ¿ya? Y en la parte inferior va a ir la resta de este, por ejemplo, de este número con el resultado de acá, ¿no? Va a venir acá. Entonces, por ejemplo, arriba, ¿no? Digamos 2 más 7 9, ¿no? 0 más 5 5, ¿no? Y así. Todos los valores de arriba se van sumando de esa forma. Y aquí abajo, lo que les decía, digamos. Venimos a este valor de acá, 8. Menos 9, menos 1, ¿no? Siempre el valor de acá arriba restado con este. No al revés, cuidado, hagan al revés y resten este menos este, ¿no? Porque aquí les va a dar positivo y negativo. Eso es importante porque esto va a ser nuestro control para saber si es la mejor solución o no. Entonces, como les decía, ¿no? 8 menos 9 menos 1. 9 menos 5, 4. 20 menos 20, 0. Y 22 menos 22, 0. ¿Ya? Ahora en esta tabla es donde debemos ver si es la mejor solución o no. ¿En qué me voy a enfocar? En los negativos y después en los nulos. O sea, si en esta tabla, por ejemplo, tengo un nulo que es menos 1 y tengo un negativo que es menos 1 y tengo dos nulos, ¿no? En las casillas de abajo. Eh, entonces ustedes deben fijarse que siempre eh, siempre van a considerar a los negativos, ¿ya? Siempre deben hacer a los negativos. Por más que tengan nulos, siempre van a considerar a los negativos. Ese siempre es el orden, ¿ya? Una vez en la siguiente tabla, digamos, en la siguiente iteración que hagan, la siguiente tabla que hagan ustedes, digamos que les sale ya puros ceros, entonces ahí recién evalúan los ceros, ¿ya? Pero antes no, siempre los negativos primero, ¿ya? Entonces debo coger sí o sí al menos uno, ¿ya? Y en base al menos uno yo voy a armar un circuito que es este. Ahora muchos me dirán, ¿cómo estás armando tu circuito? ¿No? ¿Por qué has armado tan fácil? Porque esa es la idea. Siempre que ustedes traten de armar un circuito debe ser lo más sencillo posible. No siempre, eso no quiere decir que siempre va a ser sencillo, ¿no? Pero hay veces que sí es bastante sencillo, que es simplemente un cuadrado, un rectángulo. Pero hay veces que no, que ya toma otra forma algebraica, digamos, ¿no? Perdón, otra forma geométrica, ¿no? Toma otra forma, no siempre va a ser un cuadrado, ¿no? Puede ser, podría ser, dependiendo de eso, vamos a verlo en la siguiente tablita. Ahí se van a dar cuenta que, obviamente yo les digo, busquen el más fácil, pero no siempre va a ser uno sencillo, ¿ya? En este caso, ¿cómo me estoy dando cuenta que aquí es un rectángulo? Aquí yo les voy a mostrar. Eh, por ejemplo, ¿no? Yo parto de acá, ¿no? Yo estoy partiendo de ese punto azul, ¿ya? Yo estoy partiendo de ahí, ¿por qué? Porque yo escogí a este, ¿no? Yo escogí al... Yo escogí al menos uno, ¿ok? Yo estoy partiendo de ahí. Eh, entonces yo me voy de esta tabla a la tabla de arriba en la misma posición. O sea, represa 1, ciudad 2, ¿no? Y es justamente donde pues el punto azul, ¿no? Aquí está. Yo estoy partiendo de ahí. Una vez tengo mi punto de partida, lo que yo haría que es buscar valores para formar el circuito, ¿ya?
Por ejemplo, si yo me quisiera ir a la izquierda, digamos que yo me voy a la izquierda, ¿ok? Digamos que me voy a la izquierda. Si yo me voy a la izquierda, podría irme a la izquierda, ok. ¿Por qué? Porque aquí tengo un valor. Pero si yo me quisiera ir abajo, no puedo, no tengo otro valor. Aquí abajo tampoco. Entonces, por lo tanto, por ese lado no es mi circuito, ¿ya? Entonces, de esta forma ustedes descartarían un circuito posible, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque sí podría tomar el valor del 40, pero no podría ir hacia abajo. Entonces, en ese caso yo no puedo armar mi circuito. Bueno, ni modo. Entonces, ¿qué hago? Bueno, vuelvo a partir de acá, me voy hacia abajo, ¿ok? Sí puedo. Aquí hay un valor, ok. No me puedo ir más abajo, perfecto. Entonces voy a ir hacia la derecha, que también tengo un valor. Hacia arriba tengo otro valor y puedo volver, ¿no? Y así formar mi circuito, ¿no? Entonces es justamente lo que he hecho. Aquí está mi circuito, ¿no? Eh, Siempre del lugar que parte en el circuito, o sea, de donde empieza en el circuito, ese punto, esa esquina, va a tomar signo positivo en el circuito, ¿ya? Y siempre se va a intercalar positivo, negativo. Como acá, positivo, he partido de acá positivo. Entonces, por ende, este va a ser negativo. Vuelvo a ser positivo, negativo y positivo, ¿ya? Eh, Otro indicador de cómo saber si por decirles se están equivocando o están haciendo mal es que el rato de cerrar el circuito tienen dos signos repetidos. Digamos, ¿no? Ya he empezado más, menos, más, menos, digamos que había otro valor, más, y vuelvo a querer cerrar el circuito y también está más, o sea, está chocando más con más. Entonces, eso no puede pasar, ¿ya? Siempre va intercalado, más, menos, más, menos, más. Entonces, si es que están haciendo eso, entonces quiere decir que están tomando un camino equivocado, entonces ahí se dan cuenta de que ese no es el camino, por lo tanto deben tomar otro, ¿ya? Eh, bueno, entonces hemos hecho esto, hemos escogido este valor, hemos armado el circuito, hemos asignado signos al circuito y ¿cuál es el siguiente paso? El siguiente paso es, bueno, del circuito, los que tengan signo negativo, de los que de todos los valores dentro del circuito que tengan signo negativo, escojo al más pequeño. O sea, en el circuito el 10 tiene un signo negativo y el 40 tiene un signo negativo, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el más pequeño entre 10 y 40? El más pequeño es 10. Entonces lo que vamos a hacer es a todo lo que tenga signo positivo en el circuito le sumo 10 y a todo lo que tenga signo negativo le resto 10. ¿Ya? Esa es la mecánica del circuito. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a sumar 10 a esta casilla, aquí le voy a restar 10, aquí voy a sumar 10 y aquí voy a restar 10. ¿Ya? Y es justamente lo que hago, ¿no? He sumado 10, porque aquí había 0, ¿no? No había nada, he sumado 10. Aquí había 40, le he restado 10, 30. Aquí había 10, le he sumado 10, 20. Aquí había 10, le he restado 10, no hay nada, ¿no? Después los demás valores, que teníamos un valor acá y un valor acá, esos los copio porque no están influyendo en el circuito, ¿ya? 20 y 40, ¿ok? Una vez hecho eso, ¿cuál es el siguiente paso? Es volver a ver si es degenerado. Vuelvo a ver si es degenerado y vuelvo a armar esta tabla, ¿no? Para saber justamente si es la mejor solución, ¿no? Aquí, por ejemplo, hay un pequeño error. Porque aquí debería ser este valor, ¿no? 8, ¿ya? 7, 8, 7, 8, 23. Si se dan cuenta, son de las casillas que hemos asignado, ¿no? Que es esta, que es esta, que son estas. Ya, entonces esos cosos los hemos copiado. Obviamente hemos visto si era degenerada, tampoco es. Sigue habiendo 5 valores y todo bien, ¿no? No es que sea degenerada. Y ahora volvemos a hacer los mismos pasos, ¿no? Aquí ya no voy a ser tan repetitivo porque ya lo hemos visto con calma, digamos. Ahora es directo, ¿no? O sea, yo me doy un punto, un número cualquiera, puedo partir de cualquier lado, puedo partir de aquí abajo si quiero, puedo darme un número negativo si quisiera. De ahí partimos las casillas que están en blanco en 2. Arriba sumamos todo con los números en rojo y abajo hacemos la resta, ¿no? De la tabla anterior con esta tabla. Entonces aquí está, directo, ¿no? Pam.
Puedo partir de cualquier casilla los números que están con rojo, debajo de donde dice ciudad, debajo de donde dice represa, esos números con rojos, yo me puedo dar cualquier número para empezar. Una vez hago eso, voy hallando los demás números. Después de las casillas partidas, la parte que está arriba con negro, los números con negro de la parte superior, son los números de la suma de los valores con rojo, ¿no? Digamos, en la represa 2 tenemos 1, en ciudad 1 tenemos 5. 1 más 5 es el 6 que está justamente acá, ¿no? Este 3, ¿de dónde está saliendo? Es la resta de 9 menos 6, 3. Y se hace lo mismo para las demás casillas que están partidas. Una vez hemos hecho eso, buscamos negativos en las casillas inferiores. Acá, acá y acá tenemos 4. Aquí tenemos un negativo y un nulo. Por lo tanto, ¿cuál les he dicho que deben considerar primero antes que el nulo? Debe ser el negativo. Ya, yo me fijo en el negativo. Entonces, de ahí voy a partir para armar un nuevo circuito. Alguien me dirá, no, si yo tengo un menos 1 acá y tengo menos 1 acá, digamos, entonces lo que deben hacer es partir de donde ustedes vean más conveniente. ¿Ya? Entonces, en este caso, como no hay empate, armo el circuito. Aquí está mi circuito. Ahora, como ven, ya no es un simple cuadrado, ¿verdad? Que he hecho partido de acá. He subido. Ok, puedo subir. Perfecto. De ahí recorro a la derecha porque tengo un valor. No me puedo ir hasta aquí al fondo porque no hay nada. Después, ¿puedo bajar? Sí. No puedo bajar hasta acá porque acá tampoco hay valor. Entonces, debo ir sí o sí hasta el 30. De ahí debo recorrer al 20. Debo bajar al 20 y finalmente volver a la casilla de origen. Si se dan cuenta, de esta forma. Y como les decía, ¿no? Deben tratar de buscar la forma más sencilla de armar el circuito. Pero eso no siempre va a significar que sea la más sencilla, como en este caso. ¿Ya? Es el único circuito que podría armar, partiendo de acá, ¿no? Siempre deben considerar que van a partir de ahí, ¿no? No pueden partir de cualquier lado. Deben partir de donde está el valor de acá. En la misma posición. En escasez y ciudad 1 es esta posición. Entonces yo parto de ahí. Y siempre más, menos, más, menos, más, menos, más. ¿Ya? Una vez hecho eso, el paso se repite. De las casillas que tienen signo negativo en el circuito, escojo al menor de esos, ¿no? Al más pequeño. En este caso yo tengo 20, 30 y 40 tienen signo negativo en el circuito, el más pequeño es 20. Por lo tanto, yo en todo el circuito que voy a hacer es a los que tienen signo positivo les sumo 20, a los que tienen signo negativo les resto 20. ¿Ya? Bueno, hacemos eso. Se dan cuenta, aquí no había nada, ahora hay 20. Aquí había 40, menos 20 va a ser 20. Aquí había 10, más 20 hay 30. Aquí había 30, menos 20 va a haber 10. Aquí había 20, más 20, 40. Y aquí había 20, pero menos 20 es 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, ya no anoto nada acá. Y bueno, volvemos a hacer la misma prueba otra vez, ¿no? Si es degenerado, bueno, no es degenerado. Armamos nuevamente esto. Como ya les he explicado, hacemos los mismos cálculos y bueno, nos fijamos, ¿no? Aquí abajo, si hay negativos, no hay negativos, perfecto. Entonces, cuando ustedes ya no tengan negativos en la parte inferior, quiere decir que esta es la mejor solución, ¿no? Aquí pueden parar y aquí podrían ya decir, bueno, esta es mi mejor solución y anotar el plan, ¿no? Tengo entendido que con la docente hacen planes, ¿no? O sea, el plan de cuánto se va a enviar de tal lugar a tal lugar, qué cantidad, cuánto es el costo, ¿no? Entonces lo mismo vamos a hacer acá. Claro, ella lo hace creo que en todas las tablas, ¿no? Bueno, aquí yo lo voy a hacer en la respuesta directamente, ¿no? Que es la que más importa, porque medio que no tiene mucho sentido tablas que no son la mejor solución, ¿verdad? La ideal sería la tabla de la mejor solución. Ahora, alguien me dirá, ¿qué pasa si tengo 0 aquí abajo? Si tienen un 0 aquí abajo, quiere decir que, o sea, ya no tienen negativos. Imagínense que ya no hay negativos, pero sí hay nulos, hay ceros, hay un 0, digamos. Entonces, si hay un 0, quiere decir que hay otra solución posible, o sea, otro plan de envío, digamos, de las cosas, de los recursos de un lugar a otro, pero con el mismo resultado, ¿ya? Eso es lo que indica cuando hay ceros. En este caso no hay, por lo tanto,
quedamos acá. Si tuvieran cero, digamos que aquí tuvieran un cero, entonces en base a este cero arman otro circuito acá, ¿no? El más fácil, ustedes verían, digamos. Arman otro circuito y hallan otra tabla y eso les va a botar otros valores en la tabla de costos, pero con el mismo resultado, ¿ya? Entonces finalmente anoto el resultado, aquí 1170. Ahora me va a decir de dónde es ese 1170. Es justamente de el costo y la cantidad que estoy mandando, ¿no? O sea, 7 por 20 más, aquí está 7 por 20 más 8 por 30 más 7 por 10 más 8 por 40 más 20 por 20, ¿no? Y aquí está, es 1170, ¿ya? El costo mínimo que haríamos enviando el agua de, o sea, la cantidad de agua necesaria a cada ciudad y bueno, obviamente sabiendo que en una de las ciudades va a haber escasez, ¿no? En este caso, en esta ciudad va a haber escasez, ¿no? En la ciudad uno va a haber una escasez. Y si se dan cuenta, esto tiene lógica porque la ciudad que menos nos cobra multa es esta, ¿verdad? Porque tiene una multa de costo de 20, en cambio esta tiene 22 y esta 23. Entonces en la respuesta ustedes se van a dar cuenta que esto tiene lógica, ¿no? O sea, prefiero tener escasez en la ciudad uno que me van a cobrar menos a tener en la ciudad 2 que me van a cobrar más, ¿verdad? O en la 3. Entonces ahí se dan cuenta que su respuesta igual tiene coherencia, ¿no? Y aquí está el plan, donde, bueno, aquí está el origen, el destino, el costo y las unidades que estoy mandando, que simplemente lo he copiado de acá, ¿no? Acá. De la represa número uno a la ciudad número uno me cuesta 7 y mando 20 unidades, ¿no? De la represa uno a la ciudad uno me cuesta 7 y mando 20 unidades. Y así hago con todas las casillas que han sido asignadas. Y aquí está mi plan, ¿no? Listo chicos, entonces ese sería el método del costo mínimo. No sé si tienen dudas, consultas. Ya, creo que nada, ¿no? Como ven, es... Ah, sí, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, dime. Una consulta, sí. No sé si, bueno, en la parte donde aumenta el dato ficticio, Ujú. mi duda es, ¿no se aumenta con ceros? ¿O por qué le puso 20, 22 y 23? Ya. Sí, Esa era mi duda. Sí. sí, está bien, no te preocupes. A ver, voy a volver al planteamiento porque eso es importante. A ver, ya. Eh, ok, estábamos. Bueno, este era el ejercicio, ¿no? O sea, además de darles una tabla, les están planteando. O sea, no todo lo están anotando en las tablas. Y eso deben recordar porque no siempre les van a dar una tablita y listo, digamos, ¿no? Con oferta o demanda. Puede ser como este caso, que es en parte un planteamiento, ¿no? Entonces, aquí qué es lo que está pasando es que está entrando lo que es la escasez. Ay, perdón. Aquí lo que está entrando es la escasez, ¿no? A ver, lo vamos a marcar así. Eh, Está entrando la escasez, ¿ya? O sea, lo que yo les decía al principio que era que ustedes siempre deben fijarse en el problema. ¿Por qué? Porque a veces puede haber estas cosas escondidas y no lo toman en cuenta y bueno, ya ahí es donde les puede hacer variar. Por ejemplo, bueno, nos dice que hay una multa, ¿ya? Hay una multa en cada ciudad por no cumplir la demanda. Entonces, ¿esto en qué se traduce? Se traduce en un costo. Entonces yo por eso lo he introducido la escasez como costos, ya, o sea, dentro de la tabla de costos. No me he creado una represa ficticia, ¿no? Que la mayoría haría eso, digamos, ¿no? Crearía una represa ficticia para balancear el problema y de ahí anotaría costos ceros, ¿no? Eso es lo que yo les dije más antes, ¿no? Pero depende mucho el problema. En este caso, aquí se les está indicando otra cosa, o sea, siempre deben estar atentos al problema y qué les están indicando. Entonces, por ejemplo, dicen en la ciudad uno hay un costo de $20 de multa, ¿ya? ¿Ok?
En la ciudad 2 hay un costo de $22 y en la ciudad 3 hay de $23, ¿ya? ¿Qué es esto? Ese 20, ese 22 y ese 23 son costos. Por eso yo lo estoy introduciendo a la tabla de costos, ¿ya? Y de escasez, ¿no? Por lo tanto, aquí yo cuando he balanceado he anotado pues escasez. A ver, entonces, ustedes si se dan cuenta, a ver, yo voy a volver acá. Voy a volver más que todo aquí, ¿no? Bueno, o sea, se les da la tabla, ustedes balancean, ¿verdad? Lo que siempre saben hacer. Hasta ahí nadie está perdido. Se dan cuenta obviamente que no está balanceado. ¿Por qué? Porque en oferta tengo yo 100 y en demanda tengo 120. Ya, ahí no está balanceado porque la oferta y la demanda no están igual, ¿no? Esto es que no esté balanceado. En este caso, en la oferta faltaría ¿cuánto? Faltaría 20, ¿verdad? Para que esté todo igualado. Entonces, cuando un ejercicio no les dice nada, dice, bueno, aquí está su tabla, balancee, lo que normalmente harían ustedes, ¿qué es anotar una represa ficticia con coste cero, ¿no? Eso es lo que normalmente harían si no les dicen nada. Pero en este ejercicio deben considerar que sí les están diciendo. Por eso es que yo he anotado la parte de escasez dentro de la tabla de costos. ¿Por qué? Porque me está costando algo, ¿no? La ciudad 1 me cobra una multa de 20, la ciudad 2 de 22 y la ciudad 3 de 23, ¿no? Entonces por eso yo agarro y le introduzco, en vez de anotar aquí represa ficticia, estoy anotando la escasez y estoy anotando cuánto me están cobrando, ¿no? 20, 22 y 23, ¿ya? Y aquí he anotado 20 en oferta porque para balancear el problema, ¿no? Yo tenía 120 y 100, ¿cuánto me faltaba para balancear? 20. Entonces eso he anotado ahí. Y ya a partir de acá es donde ya viene lo demás, ¿no? Que ya hemos visto. Entonces, no sé si ha quedado claro. Sí, sí, ahora sí, todo claro. Esa parte lo había obviado. Gracias, Axel. Ya, listo. Ya, entonces, siempre consideren eso, ¿ya? Siempre consideren que en un problema de planteamiento, si les meten, como en este caso, un costo adicional, es porque va a ir en la tabla, ¿no? Es porque algo hay que hacer en la tabla, no es solo usar esta tablita y bueno, está desbalanceado, agrega una represa ficticia y pues ya lo han matado porque ya el resultado va a ser otro, ¿no? Porque no es lo mismo, por ejemplo, nuestro resultado al final aquí nos ha salido un 20, ¿verdad? No es lo mismo 20 por 20 que 20 por cero, ¿verdad? Ese ya es otro resultado. Entonces, como les digo, esto es importante, ¿no? Es importante que lean bien siempre, se guíen con el problema. Ahora, si el problema no les dice nada y simplemente les da la oferta y la demanda, entonces, bueno, y está desbalanceado en ese caso, entonces, sí, agrega una represa ficticia. O digamos, del lado de las ciudades está desbalanceado, agrega una ciudad ficticia, ¿no? Pero siempre guíense con lo que les den en el ejercicio. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguna consulta? Ya, creo que nadie más, ¿no? Ya, ok chicos. Entonces hasta aquí quedaríamos con la clase del método de costo mínimo.